¿Cómo les va? Bienvenidos. Tiempo de informaciones económicas, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. A esta hora revisamos. El presidente Nicolás Maduro señaló que Venezuela, que tiene la gasolina más barata del mundo, pasará a venderla con un nuevo sistema de cobro priorizando los subsidios para los habitantes del país. Hoy vamos a hablar también de informaciones que tienen que ver con petróleo, porque una autoridad iraní, en este caso Rohani, indicó mantiene producción petrolera este país. Y en nuestro expediente económico vamos a ver cómo está justamente el mercado laboral español hoy, que hay nuevos datos que informan el panorama de capa caída que se vive en ese país europeo. Con protestas, cientos de argentinos salieron a las calles la noche de este lunes en rechazo al Macri ajustazo. Tras los anuncios, el presidente Macri no convenció a los mercados y el dólar volvió a rozar los 40 pesos. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, manifestó que si no se cambia el modelo económico y las relaciones con los trabajadores, lo que queda es cambiar de gobierno. Al tiempo que exigieron al Congreso aprobar una ley de protección del empleo público ante la declaración expresa de Mauricio Macri que aumentará la pobreza y ante el riesgo inminente de aumento de los despidos y que estarían, según versiones filtradas en medios locales, por el orden de los 10.000 trabajadores que quedarían en las calles. Indignación muy grande, un discurso sobreactuado, ensayado, que no se hace cargo del desastre que han hecho, porque nosotros nos empobrecemos y ellos fugan el dinero. La verdad que había que salir porque si no te morís de una úlcera. Algo hay que decir, algo hay que hacer. Y el ruido, además de todo, es una descarga, no solo una expresión. Este recorte de la mitad de los ministerios implica una situación realmente calamitosa para la administración pública y el Estado. Están reduciendo el Estado, lo están achicando, está perdiendo el Estado poder de regulación. El concepto básicamente es cumplir con los acreedores internacionales, cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que le den las cuentas públicas. Entre tanto, otro de los sectores que se ven afectados por las medidas de Macri y de su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, son los exportadores agrícolas, quienes luego de ser favorecidos por el gobierno de esta alianza política de Macri, Cambiemos, con la eliminación de impuestos, ahora dicen ser víctimas del ajuste que promovieron. Les toca ahora poner músculo frente a los impuestos a todas las exportaciones agrícolas, con la promesa gubernamental de bajar déficit cero el próximo año y devolver superávit en el 2020. Dicen los agroexportadores lo mismo que José Urtubey. Allí lo tienen, red social Twitter. El ajuste no puede ser a costa de la producción. Hay que tener cómo generar los recursos y eso se hace con un plan productivo. ¿Quién lo dice? Urtubey, un fragmento de su nota para Clarín en el Council of the Americas en el año 2018. Él es el dirigente de la Unión Industrial Argentina. Consideró que el sector ya está excedido de tributos y que el macrismo sigue equivocando el rumbo. Bajar solamente, buscar la recuperación a partir de un ajuste en las cuentas únicamente es un error. Tenemos que tener un plan productivo, tenemos que pasar de modo financiero a modo productivo, sin duda. Y en ese esquema, ¿qué es lo que más les preocupa? El ministro ya dijo que este año la economía va a caer un 1%, pero hay economistas que están diciendo que la reducción va a ser más larga, que se va a extender en 2019. Desde el lado de la producción, ¿qué Yo no están veo viendo? soluciones mágicas, con lo cual los conceptos indeterminados, se viene el segundo semestre, lo peor ya pasó, estamos atravesando la tormenta, no me sirven. Yo no veo ninguna variable por el cual, si las variables son el campo, eso eventualmente trae algo más de divisas, pero no resuelve el problema del empleo local ni de las pymes. Si la variable es vaca muerta, mi pregunta sería,
Si sigue sin existir un plan económico, vaca muerta, las inversiones comprometidas van a continuar. Y aquí un duro documento de curas en la opción por los pobres. Ya no pueden echar las culpas a otros. Está publicado en Página 12, un medio de comunicación de Argentina. Sostienen los clérigos que en pocos meses se han subastado, rifado, así lo dicen, miles de millones de dólares que quisiéramos saber quiénes los han comprado, aunque no es difícil suponer quiénes se han beneficiado de ello. Y agregan que no nos engaña el discurso melodramático del presidente, fingiendo dolor por las políticas extremas que se ve obligado a tomar, apelando al golpe bajo de comparar su sufrimiento con el de su secuestro. Los curas, que producen sus documentos para posicionarse ante la opinión pública, pero también para explicar a sus propios fieles la coyuntura, critican las medidas oficiales calificándolas de políticas recesivas dictadas por el FMI y los Estados Unidos que favorecen la especulación financiera, mientras crean las condiciones necesarias para desarticular el aparato productivo y seguir hundiendo en la pobreza a buena parte de nuestros conciudadanos. Además, en medio de una desaprobación histórica de 65%, vamos a ver cómo el presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, ofreció en la jornada de ayer su último discurso con más omisiones que números que resultados económicos. Entre sus palabras, el mandatario se mostró convencido del carácter abierto y competitivo de la economía mexicana en la búsqueda de nuevos nichos comerciales. En medio de toda esta polémica renegociación que se hace del Telecán, así como en la supuesta mejora económica tras la creación de más de 3 millones de empleos en su sexenio, pero que dejan de lado, según expertos, el aumento de la deuda pública, que ya pasa del 45,5% del PIB, la desaceleración económica, el fracaso de la reforma energética, las privatizaciones y la caída de las exportaciones. Cada vez que habla un mandatario vemos qué dicen los ciudadanos luego. Bueno, hay una encuesta hecha por Eje Central y la empresa de medición Indicadores SC que reveló la encuesta que solo 11% de la población mexicana aprobó el desempeño de Peña Nieto. 61,9% de los consultados hizo un balance negativo de las reformas estructurales aplicadas durante su gobierno. En temas de Venezuela, el mes pasado el ministro de Comunicación de este país, el ministro Jorge Rodríguez, indicaba que a través de la herramienta Carnet de la Patria todos los venezolanos podrían acceder al combustible con subsidio del Estado. Ayer se conoció ya la puesta en marcha de un nuevo sistema de cobro de gasolina a modo de prueba en los estados fronterizos. En su mensaje, el propio jefe de Estado reiteró que la medida busca frenar el contrabando de combustibles que se fuga principalmente a Colombia y otros países caribeños, mientras que, dijo, se mantiene a lo interno la política de subsidios que será cobrada, aquí lo novedoso, a través del sistema Carnet de la Patria, combinada con la autenticación de la huella dactilar para aprobar justamente el cobro del combustible. Ayer se mostró este sistema, cómo va a operar. Fíjense que es un sistema rápido de pasos muy cortos. Allí tienen el tercer paso, finaliza en el cuarto. Lo que se busca es eliminar el contrabando de gasolina de este país, que le cuesta a Venezuela unos 18.000 millones de dólares al año y que, según el presidente Maduro, llegó la hora de hacer manejo responsable de la gasolina con una nueva visión energética. A la vuelta de la pausa vamos a ver qué ocurría en Grecia, donde finalizó una huelga, en este caso de marineros. Ya le cuento.
Con la declaración de Beijing hacia una comunidad de destino más estrecha que buscará materializar 8 acciones de colaboración para los próximos 3 años, terminó este martes el Foro de Cooperación China-África 2018, centrado en promover industrialización, profundizar cooperación comercial y fortalecer lazos también en materia de levantamiento de infraestructura. Hay mucho para contar, lo resumimos. Más de 2.000 empresarios chinos y extranjeros, así como representantes de 53 países africanos, se dieron cita en Beijing. Juntos marcaron un nuevo hito en la cooperación sur-sur. Ambas partes defenderán de aquí en más la creación de una comunidad de destino compartido bajo el principio de ganar-ganar, en el marco de los retos que enfrenta la economía global. Palabras del presidente chino Xi Jinping. Apoyaremos a África en el logro de la seguridad alimentaria en general para el año 2030. Trabajaremos con África para formular e implementar un programa de acción para promover la cooperación China-África en la modernización agrícola. Implementaremos 50 programas de asistencia agrícola. Brindaremos 1 billón de renminbi. Brindaremos 1 billón de renminbi. Brindaremos 1 billón de renminbi. Brindaremos 1 billón de renminbi de emergencia humanitaria y asistencia alimentaria a los países africanos afectados por desastres naturales. Enviar 500 expertos superiores de agricultura a África y formar jóvenes investigadores en agrotecnología y empresarios en agronegocios. En el marco de la cooperación sur-sur, China planea implementar 8 acciones en los próximos 3 años, que se llevarán a cabo con un financiamiento de $60.000 millones, enfocados principalmente en los jóvenes. Xi dijo, hay que ofrecerles más oportunidades de trabajo y posibilidades de desarrollo. El mandatario ratificó la importancia de la formación de recursos humanos, por lo que ofreció 50.000 becas para africanos, 5.000 plazas en diferentes cursos, así como la invitación a 2.000 jóvenes del continente a que regresen a China a través de cursos de intercambios. El fondo anunciado implica que unos $15.000 millones serán de asistencia no reembolsable, $20.000 millones de crédito y $5.000 millones para el comercio de importaciones desde África. Además, impulsará que las empresas chinas inviertan no menos de $10.000 millones en los próximos 3 años en ese continente. El gigante asiático ejecutará 50 proyectos de conexión en el continente, dará apoyo al área libre comercio africana, llevará a cabo 50 planes de actualización agrícola e intensificará la cooperación en materia de energía, transporte, recursos hídricos transfronterizos y aeronáutica. Ambos impulsarán la iniciativa china La Franja y la Ruta, así como las metas compartidas en la Agenda de Desarrollo de la Unión Africana 2063 y la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Veamos ahora qué dicen los expertos justamente en el marco de este foro China-África. Un economista ruso destacaba el importante rol que ha desempeñado China en el continente africano. La cooperación económica y comercial de China con África se está desarrollando muy bien. China es actualmente el socio comercial más importante de África y África puede absorber mejor la inversión extranjera en China a través de la fabricación, así como obtener la experiencia y tecnología de gestión de China. La idea de construir una sociedad armónica en China es naturalmente aceptada por los países africanos en este proceso. China no impone su voluntad a los países africanos como lo han venido haciendo otros países. Otro punto, marineros de puertos griegos pusieron fin a la huelga que mantenían desde este lunes, luego de llegar a un consenso con sus empleadores sobre aumentos de salarios que estaban exigiendo. Una huelga convocada por la Federación de Marineros, habían sumado otros sindicatos también del sector, iba a extenderse en principio hasta este miércoles, pero ha sido suspendida luego que lograran este aumento salarial de solo 2%, no es un error. 2%, eso es lo que lograron de aumento en los salarios. Si bien exigían un aumento del 5%, han tenido que conformarse con esta cifra de momento. Este sector, al igual que muchos en Grecia, no habían recibido ni un solo euro más en los últimos 8 años, a pesar de que obviamente el costo de vida se ha disparado. Digo obviamente, recuerden que Grecia tiene receta FMI justamente, así que no habían logrado desarrollo en este país.
a pesar también de la visita de cientos de turistas que siguen llegando año tras año aquí y que a raíz de esta huelga incluso se habían visto obligados justamente a tomar otras decisiones. Eran 32 millones de turistas que este año esperan llegar a las costas griegas, así que allí tienen la noticia. A la vuelta vamos a ver en España qué implica firmar contratos, trabajo sí, pero por X cantidad de semanas, por X cantidad de meses. ¿Y eso me genera estabilidad laboral? Ya lo vamos a revisar. Firmar contratos por meses, semanas e incluso días parece ser la fórmula más habitual de trabajo en España. Pese a que los recientes datos de empleo sitúan el desempleo por debajo de los 4 millones de personas por primera vez desde el año 2008, la precariedad asociada a la temporalidad se ha asentado en el mercado laboral casi como la única fórmula de contratación. Los números lo demuestran. Aunque la desocupación baje, todo indica que esta reducción tiene su origen en la alta precariedad. Desde el discurso del Partido Popular se achaca toda la responsabilidad a la crisis como la única culpable del deterioro del mercado de trabajo en términos de calidad en el empleo. Pero incluso antes de la crisis, cuando la tasa de paro se situaba en torno al 8%, la situación no era nada envidiable. Más allá de los números, todo indica que no solo se trata de un problema de naturaleza coyuntural, sino estructural, cuya incidencia en el modelo productivo español se ha profundizado a través de la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo, que a su vez ha menguado los derechos de los trabajadores. Una de las razones estructurales de la degradación del mercado laboral español tiene que ver con un alto grado de dualidad. La legislación de ese país ha permitido que coexistan al mismo tiempo dos tipos de trabajadores: los fijos, con empleo estable, protección e indemnizaciones, y los transitorios, trabajadores temporales con escasa o nula protección ante un despido, que dicho sea de paso, son fundamentalmente jóvenes y empleados con sueldos ínfimos. España es el país de Europa con más contratos temporales. Ha desbancado a Polonia como líder de la Unión Europea en temporalidad con una tasa del 26,8%. La media de la Unión Europea es de 14,3%. En 2017 se firmaron 21,5 millones de contratos, de los cuales 19,5 millones eran de carácter temporal, y de estos, 8,1 millones tuvieron una duración inferior a un mes. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, se trata de un récord que además reflejó un incremento del 7,6% respecto a 2016. Esta temporalidad afecta más a las mujeres que a los hombres y sobre todo a los jóvenes de 15 a 24 años. En el ámbito europeo, la tasa de contratos temporales se reduce a 12,2% en adultos con edades comprendidas entre 25 y 54 años y a 6,7% hasta la edad de jubilación. Así lo indican las estadísticas de 2017 publicadas por Eurostat. El alza llega gracias al enorme incremento de los contratos temporales más precarios, los de cortísima duración, los inferiores a los 7 días. En este caso, el aumento en 2017 ha sido del 98,5% respecto a 10 años antes. Hasta noviembre, 1 de cada 4 contratos firmados han durado 7 o menos días. En lo que va de año, hasta julio, se suscribieron 3.457.608 contratos de este tipo, el 83,4% en el sector servicios. En la clasificación del SEPE por sectores de actividad, sobresale también la hostelería, con un 33,6% de todos los contratos de menos de 7 días. Una de las derivadas de este aumento del número de contratos y de su corta duración es el incremento de la rotación laboral. Los empleados se ven obligados a firmar cada vez más contratos al año.
Según Comisiones Obreras, las personas asalariadas con contrato temporal en 2006 tuvieron que firmar una media de 3,6 contratos para poder trabajar durante todo ese año. En 2017 fue necesario que firmen una media de 5,6. Según la Comisión Europea, en España solo el 8% de los contratos temporales se acaban convirtiendo en indefinidos al cabo de un año. En cambio, en el conjunto de la Unión Europea, esta conversión ocurre en el 24% de los eventuales. Es decir, un trabajador contratado temporal, X cantidad de tiempo, vía contrato, a eso se le llama temporal, en España tiene casi 3 veces más difícil convertirse en trabajador fijo. Según cifras de Seguridad Social, la crisis ha hecho que un temporal tarde ahora unos 7,8 años en lograr el estatus de indefinido. La precariedad desborda el ámbito laboral y se proyecta en desigualdad social creciente. Por eso España figura a la cola de la disparidad social en la Unión Europea. A los trabajadores temporales hablar de la recuperación del empleo les parece todavía una broma pesada. Están cansados no solo de cobrar menos, sino también de tener más difícil el percibir una prestación cuando pierden su empleo. Se les reduce la probabilidad de recibir formación en un 18%. Tienen mayores dificultades para cumplir los requisitos de elegibilidad necesarios para acceder a los programas de protección social, pues se les pide un tiempo mínimo de empleo para ser beneficiarios de un subsidio de desempleo y tienen además un nivel menor de protección al término del contrato. Ante ello, la Unión General de Trabajadores de España defiende que es preciso reponer los derechos de la clase trabajadora y derogar en su totalidad la reforma laboral de 2012, porque solo ha conseguido degradar las condiciones laborales. Argumenta que es imprescindible impulsar la demanda para afianzar el crecimiento económico, para lo que es fundamental que crezcan las rentas del trabajo, desde los salarios hasta las pensiones. Recalca también que es necesario apostar por un cambio de modelo productivo basado en una política industrial de Estado, en innovación, formación y conocimiento y que genere empleos de calidad, reduciendo las desigualdades y la pobreza. Unidos Podemos, por su parte, plantea cambiar la ley que regula el acceso y la duración de las prestaciones de desempleo en el trabajo a tiempo parcial para establecer un único sistema de cálculo que sea igual para los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Temas petroleros, vamos a reseñar declaraciones del presidente de Irán, Hassan Rouhani, que aseguró que su país mantendrá producción y exportación petrolera pese a la amenaza de próximas sanciones estadounidenses contra ese sector económico de Irán. La puesta en marcha de 3 proyectos en un día, dijo Rouhani, evidencia la voluntad nacional de continuar por el camino del desarrollo y el progreso. Rouhani inauguró 3 plantas petroquímicas en Bushehr, en esa región costera, justamente en el Golfo Pérsico, que fue principal centro comercial iraní en los últimos siglos. A fin del siglo XVIII, los británicos y los holandeses transfirieron sus comerciales regionales allí y durante el siglo XIX la ciudad fue destacada como el hogar del agente político británico para el Golfo Pérsico. Hoy allí se construye una central nuclear en cooperación con Rusia y se proyecta a futuro un modelo exitoso de petroquímica para la economía de resistencia. Irán es segunda en lo que es potencia petroquímica mundial, tiene un 25% de participación en la capacidad general de productos de esta índole y tiene un plan en marcha de economía de la resistencia que en su artículo 15 prevé aumentar el valor añadido mediante la finalización de la cadena de valor en esta industria de gas y petróleo, desarrollando producción de bienes con retorno óptimo, basado en el índice de fortaleza de consumo energético y aumentando exportaciones de electricidad, petroquímicos y derivados del petróleo, subrayando protección y extracción sostenible de los recursos. Planes muy ambiciosos para la nación iraní. Ahora, precios del petróleo, pista de los $80 el barril. El crudo se aprecia 10% en las últimas 2 semanas por la volatilidad del suministro. Brent, $79,23 el barril. WTI, $71,03 el barril. OPEP, $75,77 el barril. A todos, muchas gracias.